Vamos a migrar nuestra topología asumiendo que nuestra red interna, nuestro intranet ha crecido y necesitamos optimizar, y lo recomendable es tener un switch de capa 3. Este switch lo conectamos a un enlace troncal que antes iba al router y ahora va a estar conectado al switch de capa 3, y el giga 01 del switch de capa 3 es autonegociable y por ende es troncal. Lo que vamos a hacer ahora, asumiendo que este es un BTP server, vamos a migrar que este sea BTP server primero. Vamos a convertir luego cliente, pero para tomar la base de datos de la VLAN, lo vamos a convertir en modo cliente primero, ¿no? BTP modo cliente. BTP domain telecom, que es el dominio que está trabajando en BTP, y también su paso para que maneje el mismo idioma entre los switches. Entonces, como este es cliente, ya tiene un enlace troncal, ¿sí? Vemos en su status. Hasta aquí lo manejamos como un switch normal. Fíjense, se ha actualizado su registro de configuración. Eso implica que ha habido ya VLANs creadas. Hacemos show VLAN, ¿sí? Y ya están las VLANs creadas, ¿no? No tenemos que crearlas. Pero ahora vamos a obligar a que este sea servidor, ¿no? BTP modo server y listo, nada más. Guardamos la configuración, y para no tener dos servidores, porque sería un riesgo grande en la red tener dos servidores, ¿no? Esto lo vamos a convertir en modo cliente. Modo cliente, ¿sí? Y las VLANs pues mantienen, ¿no? Ahí están las VLANs, la 300. Esta ahora es el que va a administrar los mensajes BTP. Las tres VLANs, ¿no? Entonces ya hemos, así de simple, ya hemos hecho una migración del switch BTP server, que es lo recomendable que se debería hacer en una red de producción real. Ahora, ¿qué cable vamos a conectar entre este switch y este router? Asumiendo que ambos son routers. Puede ser un cable cruzado también, ¿no? Porque son dos routers. Pero también tiene la función de switch. Entonces, vamos a conectar como switch. Pero ojo, la interfaz de este switch no va a trabajar como interfaz switch, sino va a trabajar como interfaz router. Porque si lo conectamos en este momento, esa interfaz ya es una interfaz y va a levantar, es una interfaz switch. Pero el puerto phaser 1, ¿en qué VLAN está? El puerto phaser 1 está en la VLAN 1. Entonces solo va a viajar tráfico de la VLAN 1. Si le ponemos enlace troncal, igual funciona, va a dejar pasar por todos, ¿no? Y va a funcionar. Ya, pero no serviría mucho porque este no tenía la función de switch capa 3, tiene que enrutar este switch. Entonces, este cable ahora no va a ser un cable de enrutamiento, sino va a ser un cable de salida hacia afuera. Entonces, aquí necesitamos otra red entre dos routers, en otras palabras. Va a ser la 10.10.10.0/30, que va a ser una red punto a punto entre estos dos equipos, entre el router y mi switch de capa 3. Listo, otra red. Significa que va a tener que configurar una IP en la FA 01. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a reconfigurar la FA. Y los gateways que están configurados en la FA 0 del router se van a configurar en el switch de capa 3. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a quitar ese IP. Vamos a ir a hacer la transición en el router. Entramos a su interfaz FA 00. ¿Sí? Ponemos no IP address. ¿Ya? Vamos a ir ahora a la subinterfaz, a quitar las subinterfaces. Hacemos no interfaz FA 100.100. Se quitó. Y 200. Se quitó, ¿no? Entonces, si nos fijamos ahora, show IP interface brief, no hay IPs en la FA. Solo vamos a utilizar para conectarnos con el switch de capa 3. Entonces, es otra red ya esto. En la física lo vamos a configurar porque no creamos su VLANs en ese enlace entre el switch capa 3 y el router, ¿no? Entonces, le ponemos IP address, la 10.10.2 con la máscara, como si fuesen dos routers. Y listo. Con eso terminamos en el router.
Ahora vamos a trabajar con el switch de capa 3. El switch de capa 3, fíjense, si vamos a una interfaz, por ejemplo a la FA0, digamos, decimos que la FA010 va a ser para el gateway de la VLAN 100 y queremos poner IP, para empezar ni el comando nos va a dejar escribir. Fíjense, 172.16.1.1, la máscara que era igual a 128, enter, ni siquiera se puede escribir el comando, no hay el comando IP address, no existe el comando IP address, porque son switch, los switch no tienen IPs en las interfaces. ¿Dónde se pone un IP a un switch? En las VLAN, eso vamos a hacer, pero como es un switch de capa 3, va a poder permitirnos tener más de una IP, y es lo que vamos a hacer, interface, VLAN, ¿en qué VLAN? No en cualquiera, ¿en cuál? En la que hemos creado, la VLAN 100, ya le ponemos su gateway. Como ya la VLAN 100 existe, se levanta la interfaz. La 172.16.1.1 con la máscara barra 25 que sería asociada a esto. Salimos o directamente igual. Interface VLAN 200. Se levanta la interfaz porque ya existe la VLAN 200. ¿Sí? Le ponemos la IP. La 172.16.1.2.129 con la máscara. ¿Qué máscara? Barra 28, que es igual a 240. Enter. Control Z. Ya tenemos ahora, si vemos Show IP Interface Brief, tenemos dos IPs en dos VLANs distintas. ¿Cómo es posible eso? Sí, porque es un switch de capa 3. Eso es posible. ¿Ya? Ahora, si volvemos a la configuración y hacemos la conexión con su gateway, o de este modo línea de comandos para que sea más visible, hacemos un ping a su gateway de la VLAN 200, ¿quién va a responder? El switch de capa 3, ¿no? Este switch que hemos puesto en su VLAN está haciendo el tema de ARP y responde, fíjense. Ahora responde el switch, ¿no? De ese otro lado, igual hacemos un ping a su gateway, ¿quién responde? El switch, ¿ya? La ventaja de esto es que el switch ahora va a responder por cualquier enlace troncal. Si aquí ponemos un cable por redundancia, y este cable también es troncal, va a responder por aquí o por allá, por donde sea más rápido. Entonces el switch de capa 3 no depende, el gateway ya no depende de un cable, sino depende de la interfaz virtual. ¿Me hago entender? Aumentamos redundancia. Vamos a conectar de la FA01 al switch, a cualquier interfaz. Por ejemplo, vamos a conectar, por decirles ahora, a la otra giga. Y la FA01 en este switch lo configuramos como troncal. Básicamente sería eso. ¿Sí? Ahora tenemos dos cables que van a llegar al switch, troncales, y el switch va a responder por cualquier cable, porque las interfaces no están asociadas a un cable, sino a una VLAN. Y los enlaces troncales, ¿a quién representa? ¿A qué VLAN representan? A cualquiera de las VLANs. Entonces, por ese cable van a llegar de la VLAN U100, 200, o por ese cable de la VLAN 100, 200. ¿Sí? Bueno, ahora nos faltaría configurar el enrutamiento remoto. Hay que añadir una ruta en la tabla de enrutamiento del router frontera, porque solo conoce como red remota, además de las directamente conectadas, la ruta de servidores. Como este router es un router intermedio, no conoce en su tabla de enrutamiento la ruta de las VLANs, y eso es lo que tenemos que instalar primero en este router. Pero ahora va a salir por su FA a esa red. Vamos a trabajar con la configuración de la ruta, con el comando iproute. ¿Sí? iproute. Le decimos para llegar a la 172.16.0.0, que es la red sumarizada con la máscara, barra 22, que sería igual a 252.0, va a salir por su FA 00, ¿no? Es la ruta estática instalada. Con eso hemos terminado en este router. Guardamos la configuración, ¿sí? Ya tiene su IP, hacemos show IP interface brief, ya tiene su IP, pero nos falta configurar el direccionamiento IP entre el switch y el router. La FA01, como bien vimos en un momento, si queremos poner IP, no es posible poner IP, ¿cierto? Queremos poner, por ejemplo, IP a la interfaz FA01, no se puede. No hay el comando IP.
Entonces, ¿qué se hace? Hay un comando, ¿sí?, que permite quitar el modo de switching para que se comporte como routing. Entonces, switch port, fíjense ahí, hay varias opciones, pero quiero quitar en uno, entonces, ¿qué hago? No switch port. Entonces, en ese momento ha perdido la función de switching, ese puerto, y trabaja como capa 3. Entonces, ahora sí hay el comando IP, fíjense. IP address, y le pongo la 10.10.10.2, y lo trabajo como router, en esa interfaz. Soporte enrutamiento y todo lo demás. El comando IP root y todo lo demás. Entonces, ya tiene IP. Hacemos un ping a la 10.10.10.1, que es mi vecino, es decir, el router, y hay conectividad. ¿No? Hay que probar ahí. Hay conectividad. Ya tendría que haber conectividad. Ya sé por qué hay conectividad. El cableado, porque la interfaz entre ese extremo ya no es router switch, sino es router router. Entonces el cableado ha cambiado. Perdón, escape. Es de la fase 01 entre routers. ¿Qué cable se utiliza? Cruzado. ¿No? Eso ya sabemos. Vamos a poner IPs. ¿Qué IP le pusimos a esta? Show IP interface, verifiquemos porque nos aparece como IP duplicado. Porque se han reconocido, ¿no? La 2 es esta. Y el router, ¿cuál le pusimos? La 2 también, bueno. Vamos a modificar por interfaz gráfica para ganar tiempo sabiendo los comandos que conocemos. Listo. Era IP duplicado, ¿no? Ahora sí. Le mandamos un ping a la 1. Y nos va a responder, ¿no? Como podemos ver. Entonces ya hay comunicación router a router, entre comillas. Ahora, ¿qué nos falta? Este router, como ya es ahora un router, en su tal enrutamiento no tiene rutas más que las directamente conectadas. ¿Cuáles tiene? Las de los VLANs, ¿no? Show IP root. Show IP root. Bueno, tiene que conocer de este lado. Le falta las directamente conectadas, ¿no? Pero ahorita dice aquí, fíjense, no está trabajando como enrutador, hay que aumentar un módulo de enrutamiento. Sí, este switch ya tiene una interfaz como router, pero hay que decirle que enrute. El comando es IP routing. Es decir, le estamos diciendo a este switch de capa 3, enruta. Entonces ya hemos aumentado el módulo de enrutamiento. ¿Sí? Ahora fíjense, ahora si ejecutamos show IP root, ya hay tabla, porque ya trabaja como enrutador. Dice, las directamente conectadas son las 10 hacia el router y las 2 a las VLANs. Se enruta entre VLANs y enruta entre un router. Pero, ¿cómo llegamos hacia afuera? Teníamos que instalar la ruta de hacia afuera, ¿no? Algo aconsejable en este caso es instalar una ruta por defecto como estática. Con el comando iproot le decimos que llega a cualquier red. Y eso es 0.0, 0.0, porque todos van a coincidir con la red 0. Si hace un AND de una IP con una máscara 0, es igual a 0. Si no coincide con ninguna de la tal enrutamiento, va a enviar por este lado. ¿Por dónde? La va a enviar por su fase internet 0.1, que es la que está conectada al router. Y el router, como conoce la red remota, lo va a resolver. Ponemos Enter, verificamos la tabla de enrutamiento. Ahora ya existe una ruta estática por defecto. ¿Ya? Entonces ese paquete va a llegar aquí, y como este router en su tal enrutamiento conoce la red 200, lo envía por su serial 00, ¿sí? Y como en ese otro router le va a llegar para la respuesta, dice, ¿quién me está pidiendo la petición ahí? Va a mandar por ese serial, y el router, este router como conoce esa red, la 172, también le envía por este lado, por su FA, entonces ya se comunica. ¿Sí? Verificaremos la conectividad, primero en modo real, o modo comandos. Vamos a mandar un ping a la dirección del servidor de página, que sería la 200.87.100.2, ¿no? Está viajando el paquetito, hay que esperar los ARPs por IPv4.
hay un delete ahí en la primera vez por los tramos. Bueno, la siguiente vez ya se registran los ARPs, los routers ya saben las direcciones MAC y hay conectividad. Veamos en modo simulación cómo viajan estos paquetitos. El tráfico está ICMP, sí. Hacemos un ping de esta computadora hacia el servidor de página. Le damos play. Va a hacer la petición a su gateway. En este caso, ¿quién es gateway? Por cualquier puerto, ¿no? En este caso, el switch de capa 3. ¿Sí? Llega ahí. Entramos. Está ya la respuesta. Ya salió, ya volvió. ¿Sí? Y bueno, ya hizo la conectividad. ¿Sí? Solamente hay que cuidar el tema de spanning tree aquí, ¿no? Para que no exista bucles. Este sea el root STP o el rapid STP, porque recuerdan que está corriendo con spanning tree rapid y hay que optimizar ese tema, ¿no? Bueno, con esto hemos terminado otro patrón de diseño, que es el rutamiento basado en un switch de capa 3, o se conoce una alternativa al router and stick, que es el multiswitching. Y este es un switch de capa 3 que en una red empresarial es indispensable, se debe utilizar. Bien, con eso hemos terminado. Les invito a que sigan revisando configuraciones, topologías y modifiquen siempre los escenarios para ver la configuración. Muchas gracias por su atención.